Capítulo 1 del libro cuarto, denominado Pintores del Norte de Italia. Una obra que está inscrita en la monumental obra de Bernardo Berenson, Pintores Italianos del Renacimiento, un libro que fue publicado por Editorial Leyenda en el año de 1944. Vayamos al capítulo 1 del libro cuarto. La pintura en el norte de Italia tuvo su parte en los éxitos y fracasos del arte medieval italiano. Fue iluminado por el resplandor bizantino que irradiaba la obra de Duccio y animado, como en el resto de la península, por el genio del Giotto. Muchas olvidadas capillas en el milanesado, en Verona y Padua, conservan, aún en nuestros días, frescos de no escaso interés, dentro del promedio de la decoración mural del tiempo en Florencia y Siena. Pero ninguna gran personalidad artística apareció entre los Alpes, los Apeninos y el mar, hasta que en la segunda mitad del siglo XIV, Altichero de Verona empezó a producir sus obras. Desgraciadamente, el tronco de sus obras auténticas ha desaparecido en su patria y la parte que le corresponde en el ciclo de los frescos de Padua es incierta. Su paisano, Davanzi, trabajó con él y se han hecho muchas tentativas frívolas para determinar la parte que a cada uno le corresponde en dichos frescos. Sin duda alguna, existen ligeras diferencias de calidad, pero la inspiración y la dirección espiritual es única, y seguramente de Altichero. Para nuestro inmediato propósito es suficiente que las pinturas del santo y de la capilla contigua de San Jorge en Padua puedan ser atribuidas a este maestro. El único fragmento importante de este pintor que se conserva en su pueblo natal, perteneciente al fresco de Santa Anastasia, en el que 3 caballeros de la familia Cabale son presentados por sus santos patronos a la Madonna. Es verdaderamente una de las pocas grandes obras del siglo XIV. La gran simplicidad del dibujo, el lujo heráldico de las vestimentas, la grandeza de los santos, la conmovedora Virgen, los bellos rostros de los ángeles, conceden a este pintor el primer lugar entre los discípulos de Giotto en Florencia, aún más alto que el de Orcagna, con el cual tiene, según descubrimos, insospechadas semejanzas. Nos inclinamos a pensar que la semilla del Giotto halló aquí una tierra más fértil, pero nuestro entusiasmo se enfría un tanto ante sus frescos de Padua. Bien es verdad que, en cuanto a color, tienen todas las cualidades de la pintura florentina del mismo tiempo. Son más brillantes, están mejor fusionados y su colorido es, en definitiva, más armonioso. También en el dibujo, exceptuando las de Orcagna, ninguna de las obras de los pintores toscanos contemporáneos suyos tienen mayor excelencia. Sin embargo, todos sus méritos pueden engañarnos en esta comparación, pues no existía entonces ningún pintor toscano tan grande que pudiera tener sus cualidades en el mismo grado que sus defectos. Sin embargo, es menester añadir a estas cualidades de Altichero muchas de las fallas que tuvieron los pintores de fines del siglo XIV, que jamás se asemejaron a él en ningún otro sentido. Tiene Altichero el mismo gusto exagerado que aquellos por los trajes y atavíos, la misma afición al detalle trivial y la misma preocupación por el color local. Carece de distinción, es poco expresivo y le falta significación espiritual. Le absorbe lo accesorio y muchas veces las trivialidades que en la vida se interponen entre las cosas más sublimes recibían de sus manos un trato más amoroso que las figuras principales. Del mismo modo que componía bien las masas, era demasiado minucioso en los detalles, con los que no consiguió otra cosa que recargar sus composiciones. Ninguna de ellas posee la deliciosa simplicidad que nos hace respirar más ligera y libremente
ante las mejores composiciones de un Giotto, de un Simone Martini o de un Orcagna. Altichero reduce la crucifixión a una escena no muy diferente a la de un mercado callejero. Y así, el espectador corre el riesgo de olvidar la figura de Cristo, concentrando su atención en un perro que bebe agua en una charca o en una hermosa matrona que tira de un voluntarioso muchacho, o en una anciana que se hurga la nariz. El artista olvida frecuentemente el tema principal de su arte por las influencias pasajeras o las modas del momento. O una de las modas de entonces era lo que podemos llamar el color local, al que ya nos referimos, o sea, aquella especial consideración que el artista dispensara a las características de tiempo y lugar. Como si todas las historias sagradas y muchas de las leyendas tienen su origen en Oriente. Altichero no dejaba nunca de introducir en sus obras rostros de calmucos y las trenzas de los más famosos orientales de su época, los conquistadores tártaros. El primer gran maestro de Verona hubiera tenido que responder ante el tribunal de la Inquisición de haber vivido 200 años más tarde, a tantos y también fundados cargos como los que pesaron contra el último de los grandes maestros de esta escuela, Paolo Cagliari. Conviene recordarlo. Fue acusado por haber colmado su fiesta en la casa de Levi, un tema mucho menos solemne que el tratado por Altichero de enanos, loros y germanos. Casi podría pensarse que, para la mayoría de ellos, como sucede con las gentes del norte, la pintura es más bien un acto de acción refleja que no producto de un intelecto que elimina y transfigura. Si algo pudiera confirmar la verdad de esta generalización, sería el hecho de que no sería arriesgado suponer que si Altichero y Paolo se hubieran cambiado sus sitios, nosotros no hubiéramos sabido nunca qué es lo que les diferencia. Dicho de otra manera, que Altichero en el siglo XVI hubiera pasado por un Paolo, y Paolo en el siglo XIV hubiera pasado por un Altichero. Capítulo número 2. Apenas dejó Altichero de cubrir paredes con la pompa y las circunstancias de la vida medieval, cuando fue continuada esta obra por el más conocido secuaz del Renacimiento, Vittorio Pisanello. La mayor parte de las obras de este artista, todas sus obras de decoración de palacios y edificios públicos han perecido, aún en nuestro tiempo, luego de cuidadosos esfuerzos para recoger los esparcidos restos de su arte. Solamente 6 o 7 de sus pinturas han sido descubiertas, 2 frescos, 2 pinturas de tema sagrado y 2 o 3 retratos. Su renombre de pintor ha sido, por consiguiente, eclipsado por su fama medallista. Verdaderamente, desde los días en que los artífices griegos modelaban y acuñaban monedas para sus orgullosas ciudades-estados, nunca ha existido un grabador en hueco dotado de habilidad más sutil. Sin embargo, nunca escribía Pisanello su nombre sin añadirle la palabra pintor. Y fue, efectivamente, un pintor que recibió los donativos de los príncipes y el incienso de los poetas. Pisanello, aunque considerado como uno de los grandes genios del Renacimiento, de ningún modo rompió con el pasado. Cierto es que fue más allá que Altichero, del mismo modo que éste había ido aún más lejos que sus inmediatos precursores. Pero no demostró ninguna diferencia esencial de intención o de espíritu. Fueron inevitables, es cierto, algunos avances, porque la posición conquistada por un genio es solamente el punto de partida para su sucesor. Altichero había observado las apariencias de los objetos. Pisanello pudo observarlos más detalladamente. Altichero pudo caracterizarlos e individualizarlos. Pisanello hizo lo mismo, pero más sutilmente. Altichero pudo expresar las distancias con bastante exactitud. Pisanello las realizó con un efecto aún más real. Pero,
bien lejos de ser secuaces de las luchas de los innovadores, tuvo el refinamiento y la exquisita delicadeza del último vástago de un noble linaje. La evolución del arte produjo en él un pintor excelentemente dotado para realizar e idealizar el cuadro de lo que fue producto de una evolución social. El ocaso del espíritu caballeresco. Nada tiene, pues, de extraño que con Gentile de Fabriano, que era un genio de su misma familia, fuese el maestro favorito de la nobleza y de las altas clases, que éstas le eligieron para ser el continuador de la obra truncada del delicioso y cortesano maestro de Umbría. La única de sus obras que carece de acento cortesano es la Anunciación, y está todavía bien lejos del tiempo en que los discípulos de Miguel Ángel rompieron completamente con la tradición de transformar a las humildes muchachas de Judea en altivas princesas. Pero, a pesar de todo, esta composición está coronada por las gallardas figuras de San Jorge y San Miguel, los santos favoritos de la época caballeresca. Un atento examen de sus obras revela cuán lejos estaba de sentir el verdadero espíritu del Renacimiento. Precisamente en el fresco de San Fermo que acabamos de citar, la Virgen, con las manos cruzadas sobre su regazo, no es, ni por su actitud ni por su silueta, italiana. No obstante, nada podría estar más de acuerdo con la tradición medieval italiana que la reverente actitud del ángel mensajero, con sus grandes alas desplegadas, su larga cabellera flotante y su luenga túnica plegada. Intelectualmente, por su significación espiritual o por sus altas cualidades como ilustrador, Pisanello se distinguió menos que Altichero, pero en la interpretación de las cosas y de los seres, ya sean del reino animal o del vegetal, no fue tal vez inferior a ninguno de sus contemporáneos del mundo entero. Seguramente Pisanello pintó los pájaros de manera tan perfecta como solo los japoneses los han pintado, y sus perros, sus galgos y sus ciervos no han sido superados ni por los mismos hermanos Van Eyck. Su verdadero lugar histórico se halla entre los últimos miniaturistas medievales franco-flamencos, tales como los hermanos Limburg, por un lado, y los Van Eyck por el otro, hallándose mucho más cerca de los primeros que de los segundos, o mejor, junto a Masaccio, Uccello o Frangélico. Capítulo 3. Se puede conjeturar que, a no ser por la influencia de Florencia y en menor grado de la antigüedad, el arte de Pisanello no hubiera desaparecido como desapareció, sin producir ningún efecto. Como dibujante se hallaba al mismo nivel de los Van Eyck, y como pintor se mostró poco inferior a ellos. Lo que le faltó de fuerza intelectual hubiera podido ser suplido por el nuevo gran pintor en condiciones de sucederle en una época de progreso tan peculiar como fue el Renacimiento. El sucesor de Pisanello en la pintura de la Italia del Norte hubiera podido ser un Van Eyck, y si no un Van Eyck, considerando el amor del maestro de Verona por los pájaros y animales, su sentido de la línea y la extraordinaria delicadeza de su pincelada, su próximo sucesor, teniendo en cuenta todos estos elementos, se le podría concebir como el iniciador de una evolución destinada a terminar en un artista como el japonés Hokusai. Tal pintor fue Mantegna. Este pintor no tiene ningún parecido con Pisanello, ni tampoco con los Van Eyck y sus continuadores, ni con Hokusai y sus precursores. ¿Y esto acaso fue posible gracias a Florencia y a la antigüedad? Este placer o gusto por la mera apariencia de las cosas, en los más grandes de los primitivos flamencos, en los Van Eyck, amalgamó con las más altas calidades del espíritu un excepcional poder de caracterización.
Tenían los hermanos Van Eyck, como todo el mundo lo sabe, una técnica tan prodigiosa como nadie en Toscana podía soñarlo. Y no obstante, la mayor parte, si no toda la pintura flamenca, cuando no está influida por la florentina, es importante solamente como imitación e ilustración. Esta es acaso la razón en virtud de la cual, como arte, invariablemente declinó hasta que un siglo después de la muerte de Pisanello, pereció a su vez, no dejando tras de sí más que su maravillosa técnica. Fue esta la única herencia que Rubens, el otro gran pintor flamenco, aparecido mucho tiempo después de los Van Eyck, recogió. En todos los demás aspectos de su genio fue un italiano, y luego de haber pasado por el mundo Miguel Ángel, decir italiano era lo mismo que decir florentino. En los libros anteriores de esta obra he demostrado que la figura humana es el principal ingrediente que las artes plásticas y gráficas deben tener como tema. Todas las otras cosas visibles deben estar sometidas a la figura humana y subordinada a ella. Y no es que el arte tenga por fin la obra de arte, y no es que el arte tenga por fin la moral o la utilidad, aunque en el último análisis el valor de la obra de arte se halla en estrecha conexión con los valores propiamente humanos. El fin del arte es el placer, no ya en el ser representado, sino en quien lo observa y siente. Las tres maneras de representar la figura humana, que en realidad solo son una, han recibido en los libros segundo y tercero los nombres de valores táctiles, movimiento y composición en el espacio. Si lo que dije entonces y lo que digo ahora es cierto, resulta que no basta pintar candorosamente lo que se ve, o lo que la fantasía evoca. En efecto, vemos mucho más con el espíritu que con los ojos, y el pintor candoroso es un inconsciente, cuyo espíritu solo puede salvarse de un mundo de inflexibles convencionalismos por esporádicas irrupciones de anarquía. La mayor parte del progreso humano consiste en el paso del cándido convencionalismo al estado consciente y razonable. No suele suceder de otro modo en el arte. En lugar de pintar al azar cualquier cosa que le agrade, el gran artista, como si lo hiciera deliberadamente, selecciona en la masa de impresiones visuales que recibe únicamente aquellos elementos necesarios para producir una obra en la que cada parte del dibujo acumule valores táctiles, exprese movimiento y nos eleve el ánima por la expresión del sentimiento del espacio. Capítulo 4. Sin la acción de Florencia, pues, la pintura del norte de Italia hubiera diferido escasamente de la de los Países Bajos y Alemania de la misma época. Pisanello vivía aún cuando su ciudad natal fue invadida por los escultores florentinos. Aunque no se trataba de artistas de primer orden, de todos modos, viajaban como visioneros del arte de Donatello. Este poderoso artista innovador se estableció también en Padua, algunos años antes del óbito de Pisanello, trabajando allí durante una década. Fue precedido y seguido por compañeros tales como Paolo Uccello y Fra Filippo, y estuvo bien acompañado de paisanos suyos, como ayudantes. Una oleada de influencias de esta clase era imposible resistir. Sin embargo, bien pudiera haber sucedido que solo produjo candorosos y poco inteligentes imitadores. A no haber habido entonces en Padua talentos de más rango que los discípulos de Squarcione. Pero felizmente, estos fueron los años de aprendizaje de un príncipe del arte, Andrea Mantegna. Tenía este artista poco más de 10 años cuando fue adoptado por un contratista llamado Squarcione. Aunque ignoramos las condiciones de pintor que pudiera tener este Squarcione, sabemos que recibía encargos de decoraciones que realizaba valiéndose de pintores y dibujantes que tenía contratados para emplearlos en tales obras. Un camino de luz se abrió ante Mantegna, al término del cual, muy lejos, pero no inaccesible, alzábase la ciudad de sus deseos, de sus esperanzas y ensueños.
Durante toda su vida, la Roma imperial fue para él lo que la Nueva Jerusalén fue para los puritanos y la vieja para los judíos. Para volverla a su apogeo, mejor dicho, para resucitarla en su momento de esplendor, hubiera sido menester la labor incesante de muchas generaciones, pero pudo ser reconstruida por los ojos del espíritu y la visión, así creada, como una forma de profecía, un estímulo y una meta. La antigüedad fue vista por Mantegna de un modo diferente que sus contemporáneos florentinos, y de modo también diverso que hoy la vemos. Si alguna vez hubo ocasión de aplicar el vocablo romántico en su significación, y yo lo tomo en el sentido que expresa un estado de cosas basado, no sobre hechos y sucesos reales, sino en evocaciones de arte y de literatura, es esta en que se trata de definir la actitud que tuvo Mantegna en relación con la antigüedad. Visualmente, por haber visto un reducido número de estatuas, bajorrelieves, medallas, fragmentos de obras de arte, algunos arcos y templos, en su mayor parte de origen romano, y verbalmente, por los discursos de los humanistas de Padua, que despertaron y enardecieron su amor por los poetas e historiadores latinos. El primero de los poetas romanos había nacido en Mantua, y el príncipe de los historiadores en Padua, hijos ambos de la misma tierra que Mantegna, la cual, sin duda alguna, debió estimular su sentimiento patriótico y su sentido y gusto por lo retrospectivo. Así, nada de extraño tiene que Roma llenara todo su horizonte y que de buena fe la tomara como síntesis de toda la antigüedad. Él no solo fue romántico su amor por el glorioso pasado de Italia, sino, más aún, fue candorosamente romántico. Sus conocimientos visuales, queda ya dicho, se redujeron a unas pocas representaciones plásticas y se olvidó ingenuamente que los romanos fueron también criaturas de carne y hueso. Así los pintó como si hubieran sido de mármol y siempre en actitudes esculturales, solemnes y con aire y gestos parecidos a la de los dioses. Cualquiera de sus cuadros religiosos puede servirnos de claro ejemplo de esto que decimos. En todos ellos los ancianos toman actitudes dignas y orgullosas, propias de senadores romanos. Las mujeres, imponentes y graciosas. Las escenas se desarrollan en calles monumentales, bordeadas de templos, palacios, arcos de triunfo, o bien en paisajes tan duros y pétreos que parecen bajorrelieves. No he de citar algunos trozos de los frescos del Eremitani, porque sus asuntos se prestan bastante por sí mismos a la reproducción de lo antiguo, sino que me limitaré a llamar la atención sobre algunas otras de sus obras, cuyos temas están considerados por el cristianismo como los más respetables y sagrados. Nos sorprende un poco considerar cuán pocos fueron los temas de este linaje tratados por Mantegna, mientras que su cuñado Bellini el Mozo y su propio discípulo Carlo Crivelli, inspirados por las voces de los predicadores de San Bernardino, volvieron a pintar escenas y símbolos de la pasión llenas de profunda contrición y con la más dulce piedad y mística devoción. Mantegna estuvo, aparentemente, alejado e insensible a estas influencias sentimentales. Temas como la crucifixión, la circuncisión, la ascensión, que ofrecen tan grandes ocasiones para expresar sentimientos profundamente cristianos, Mantegna los trató también como asuntos apropiados para la reproducción del mundo antiguo. La inapreciable crucifixión del Museo del Louvre es, en primer lugar, un estudio de soldados romanos. La ascensión de los Uffizi es la apoteosis de un atleta romano. Y la circuncisión es un compañero o pareja del otro entrepaño que representa el interior de un templo romano, con sus suntuosos mármoles e incrustaciones de oro. Con los años, Mantegna no se hizo cristiano, sino al contrario, vivió para merecer, aún mejor que Goethe, el título de viejo pagano.
En la mitad del camino de su vida pintó un cuadro, mismo que se halla ahora en Copenhague, que representa a un Cristo medio desnudo llorando, sostenido en un sarcófago por dos ángeles con las alas desplegadas, los cuales lloran también. Si se pudiera eliminar la pasmada expresión del Salvador y los triviales gestos de los ángeles, quedaríamos desembarazados para gozar del dibujo, que nos transportaría de la tierra al cielo, pero no ciertamente en alas de la fe. Mantegna no merece más censuras por romanizar el cristianismo que Rafael por helenizar el hebraísmo. Verdaderamente, los dos realizaron su labor de manera tan perfecta que la mayor parte de los europeos del día todavía ven la historia de la Biblia en formas derivadas de estos dos maestros del Renacimiento. Los reproches que pueden dirigirse a Mantegna quedan ampliamente paliados si tenemos en cuenta que es probable que el espíritu cristiano no se presta fácilmente a su representación óptica en las artes. La intención de lo que acabamos de decir no está inspirada por el prurito de hallar faltas a Mantegna, sino para demostrar que, como ilustrador, intentó deliberadamente de ser un romano. Podría suceder que consiguiéramos olvidarle, a pesar de la admiración que durante 3 siglos sintió por él Europa, demasiado latinizada. La actitud de Mantegna ante la antigüedad fue romántica, tan distinta de la nuestra como distanciada de la actitud de los artistas contemporáneos suyos de la Toscana. Su meta fue la resurrección del mundo antiguo, su método la imitación de la antigüedad. Si compartió poco sus propósitos con los otros, él compartió todavía menos sus métodos. Existen métodos diferentes de servirse del arte del pasado. Uno de ellos consiste en hacer uso del mismo a la manera del niño que se entretiene en hacer arquitecturas con esos conocidos juguetes compuestos de piezas de construcción. Con esas piezas construye su ciudad de juguete, pero aunque el niño pudiera olvidarse del hecho o ser demasiado necio para no conocerlo, el plan de la construcción está predeterminado. Solamente podrá construir según las normas prescritas del juego, pero es muy dudoso que esto le pueda enseñar a construir otras arquitecturas sin el juguete, con el lápiz, con pinceles o modelando en barro. Este modo de servirse del arte antiguo puede denominarse arcaico, y fue el modo como se emplearon repetidas veces en la Edad Media los vestigios o fragmentos del arte romano, especialmente en el siglo XIII, en Reims y en Capua, y por el más grande escultor italiano anterior al Renacimiento, Niccolò Pisano. Por otra parte, el arte del pasado puede ser empleado como los vinicultores del día, el fermento de una escogida vendimia para mejorar el sabor del líquido exprimido de una uva ordinaria. Empleado con mesura resulta beneficioso. No obstante, lo más provechoso de todo sería no imitar el pasado, no buscar meramente ser refinado y ennoblecido por él, sino descubrir el secreto de su modo de interpretar la naturaleza, lo cual sería más fructífero. Mientras Mantegna se sirvió del arte antiguo en la primera forma indicada, sus contemporáneos florentinos quisieron poner a contribución solamente la última manera. Se abstuvieron tan cuidadosamente de seguir ningún modo de imitación de la antigüedad en las artes de la figura, que se nos hace casi imposible descubrir su influencia en la escultura del siglo XV, y menos aún en la pintura toscana de ese mismo siglo. Muchos pintores toscanos se sirvieron de temas tomados directamente de la poesía latina, así como Mantegna en algunas de sus obras, pero se sirvieron de ellos con visión propia, poniendo sus propias formas y su propio acento. Si colocamos las obras de Poyaiolu
que representan el mito de Hércules, la primavera y el nacimiento de Venus de Botticelli, y el Pan de Signorelli al lado del Parnaso de Mantegna, tendremos que reconocer que esta es la única obra pintada, digámoslo así, en latín, en tanto que las otras están pintadas en puro toscano.